Tercera parte de la clase de electroanalgesia TENS. Hay algunos elementos que son básicos para nosotros conocer, que tienen que ver con la aplicación de los electrodos y el posicionamiento que pueden tener estos. En general lo que se define es que en la zona donde el paciente tuviera dolor, nosotros deberíamos aplicar el agente físico. Por lo tanto, si el paciente tiene dolor en el codo, deberíamos aplicarlo en el codo; si el paciente tiene dolor en la rodilla, aplicarlo en la rodilla. Ahora bien, no siempre tenemos la posibilidad de lograr estas respuestas. No siempre tenemos la oportunidad de poder aplicar en la zona. Por lo tanto, también tenemos que ver la flexibilidad en ello. En el caso del TENS convencional, el TENS convencional se sugiere que la aplicación fuera aplicada sobre la zona dolorosa, y por lo tanto, con esto podemos tener tanto el mecanismo segmental como el mecanismo, como las respuestas a nivel segmental, como sus mecanismos a nivel periférico. En el caso del TENS motor, lo que deberíamos nosotros buscar estimular es ya sea a la fibra muscular o el tendón. Por lo tanto, se sugiere en esa zona la aplicación en el miotoma. A diferencia del músculo, que es el TENS convencional, perdón, donde estamos el dermatoma, en el TENS motor buscaríamos el miotoma, porque gracias a la estimulación del miotoma podríamos lograr la estimulación del ergoceptor y por lo tanto el actuar sobre los núcleos de la base para la liberación de opiáceos endógenos. De ahí que es muy importante que nosotros podamos entender la ubicación de estos. Vamos a suponer que esta persona tiene dolor, ya, lumbar, en este caso es la aplicación, por ejemplo, para trabajo de parto, pero tiene dolor lumbar, podríamos aplicarlo alrededor de la zona lumbar. Pero como este ejemplo tiene que ver con el trabajo de parto, se puede hacer en el estadio inicial la aplicación sobre T10 y L1 para el trabajo del piso pélvico, y S2 y S4 para ya la disposición cuando la mujer ya está en el trabajo de parto final. ¿Ya? Acá es bien importante que nosotros entendamos que funciona. Ahora, si yo tengo algo que me impide la aplicación del agente físico en la zona, puedo pensar a distancia. ¿Ya? Si yo, por ejemplo, tengo un paciente y quiero aplicar un TENS convencional, ¿ya? Y tengo una lesión en codo, pero en el codo, por ejemplo, tengo una herida abierta o una aplicación que no me permite en todo el codo la posibilidad de la aplicación de este, podría pensar, por ejemplo, en aplicar un electrodo a distal y uno a nivel proximal. O podría pensar en dos distales o dos principales que se relacionen con el dermatoma. Lo mismo para el caso del miotoma en los TENS motor, en donde nosotros podemos buscar la zona, porque además la liberación, en el caso de los TENS motor, la liberación de opiáceos endógenos es más bien sistémica. Por lo tanto, ser sistémica lo puedo aplicar en una zona alejada. Ahora, por ser sistémico no significa que si a mí me dolía el codo, me lo voy a aplicar en el pie. No, pero el objetivo es que sea cercano a la zona, ya sea a nivel medular, ya sea en el segmento donde estamos con complicación. Por eso en esta imagen podemos ver diferentes aplicaciones y diferentes puntos de ubicación de los electrodos dependiente de qué es lo que yo quisiera tratar. Estas mismas posiciones de electrodo nos pueden servir, por ejemplo, para la aplicación de electroanalgesia que vamos a ver como TIF. ¿Qué otras cosas son básicas? Ya sabemos las características físicas del TENS, los tiempos de dosis normalmente están asociados a la condición de dolor. La recomendación para el TENS convencional es una aplicación entre 20 a 30 minutos, la aplicación para el TENS motor es entre 15 a 20 minutos, y en TENS intenso la aplicación no debería ser mayor a 5 minutos, algunos definen que 7, pero no más allá de esos tiempos. Consideremos que este último produce dolor, por lo tanto estar mucho tiempo con esto no va a ser muy eficiente. Pero también hay otros que definen que va a depender de la condición. En el dolor agudo yo puedo estar aplicando un periodo de tiempo corto, en cambio en el dolor crónico yo lo podría hacer constante y entregarle al paciente por mucho tiempo esto. Para evitar la acomodación, nosotros podemos modular la frecuencia y el aumento de intensidad, que veremos un poco más adelante, que es cómo se logra esto. Ahora, esta imagen tiene un propósito. Si nos fijamos, ella está embarazada, está haciendo ejercicios a nivel de balón suizo, pero además puede estar presentando dolor. ¿Y qué es lo que hace en esta imagen? La aplicación de electroanalgesia. Pero veíamos que una de las condiciones pareciera ser complejas de la electroterapia es la aplicación en mujeres embarazadas, en especial la zona de parto. Pero muchos utilizan electroanalgesia en mujeres embarazadas, ¿ya?
hay evidencia en animales menores en donde la aplicación de TENS no libera oxitocina. Por lo tanto, no hay un trabajo de parto acelerado o adelantado, pero no existe ninguna evidencia, ni para bien ni para mal, en mujeres. Solo algunos estudios de reporte, pero no hay nada que defina que si es que existe o no alguna contraindicación en mujeres, porque la verdad que no creo que haya ningún comité de bioética que permita hacer el análisis de esto. Las siguientes diapositivas son elementos que son como patrones de resumen de lo que corresponde a la aplicación. Pero también en esta primera vemos la orientación frente a la primera intervención en el paciente. Como veíamos, un paciente puede venir con su umbral doloroso, que era acá, puede venir con un umbral doloroso más bajo. Por lo tanto, se recomienda en un primer momento la aplicación de TENS convencional, ya que los parámetros del TENS convencional van a buscar estimular a receptores que son de menor umbral y por lo tanto se van a tender a distanciar de estos receptores que pueden ser de mayor umbral, como el umbral motor o el umbral nociceptivo que pudiera estar descendido. Por lo tanto, por eso se eligen parámetros de pequeña duración de pulso y la sensación parestésica para poder lograr eso. Y por eso el TENS convencional, aunque no es el más eficiente de los TENS, puede ser el primero en ser elegido frente a una intervención terapéutica. Si nosotros vemos que nuestro paciente anda bien, quizás hasta en la misma sesión podríamos pensar en un TENS motor, en este caso TENS tipo acupuntura, ¿ya? Donde están sus parámetros que pudieran ser aplicados para esto. Y acá vemos en un resumen todo lo que nosotros pudiéramos ver de esto. Y lo último que quizás, ojalá nunca en ninguna de nuestras sesiones tuviéramos que llegar a utilizar, es el TENS intenso. ¿Ya? Por eso pasa a ser el TENS convencional una primera decisión y el TENS motor podría ser también una decisión terapéutica porque como libera opiáceos endógenos, los opiáceos endógenos tienen la virtud de tener un efecto sistémico, pero también un efecto duradero, como veremos en las diapositivas respecto de evidencia de TENS. En esto vemos los parámetros, la posición de los electrodos, el patrón de pulso dependiente de qué tipo de TENS quisiera aplicar. El TENS tipo acupuntura también lo podría ver desde el TENS tipo burst, la frecuencia de pulso, el ancho de pulso, la intensidad necesaria, la dosis, el efecto analgésico y los cuidados que tengo que tener con el agente físico o con el implemento que yo voy a utilizar ya para esto. Bien, esto es una tabla resumen que nos podría servir muy bien para poder entender los agentes físicos. Pero recordemos que la curva de fuerza de duración nos permite ir también modificando un poco estos parámetros claramente asociados al ancho de pulso y a la intensidad que produce y cuál es el receptor que va a estar estimulado gracias a ese ancho de pulso y la intensidad. Tenemos lo mismo, más resumen, cuáles son las fibras responsables, a quién es el objetivo de la corriente tratar. Ya si ustedes se fijan, TENS convencional, a las fibras de gran diámetro, el TENS motor, a las fibras motoras eferentes. No significa que no estimule tal vez a las fibras dolorosas, pero lo que busca en esencia es ser las motoras. Por lo tanto, busca este camino asociado al ergoceptor. El TENS intenso busca a las diámetros, a las fibras que tienen menor diámetro, las fibras a delta, para poder producir su respuesta nociceptiva. Por lo tanto, el tipo de fibra, la experiencia que nosotros esperamos que en el paciente ocurra en base a la intensidad, las características óptimas de la corriente eléctrica, ya sea frecuencia, intensidad, ancho de pulso, un resumen del resumen del resumen. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa con la acomodación? ¿Qué es la acomodación? Nuestros receptores tienden a no querer responder frente a un estímulo mantenido. Por lo tanto, ¿qué es lo que hacen? Aumentar su umbral. El único receptor que se ha visto que no tiene esta conducta son los receptores del dolor, porque tienen que ver con una respuesta biológica. Por lo tanto, si hubiera un umbral aumentado de esto, posiblemente yo no voy a sentir dolor y si tenía una fractura, quizás voy a apoyar de nuevo y voy a tener más daño. Por eso se define que los receptores tienen esta característica. En electroterapia también esto se ve. Si yo aplico esa sensación de cosquilleo constante, puede ser que el paciente ya no perciba la corriente. Por lo tanto, para corregir esto, yo puedo o aumentar la intensidad o modificar la frecuencia. Al aumentar la intensidad, lo que hago es actuar sobre un receptor, ir aumentando la intensidad para actuar sobre ese mismo receptor que aumentó su umbral. Por lo tanto, puedo lograr esto. Pero puede pasar de que los receptores estén con los umbrales tan juntitos
que si yo aumento mucho la intensidad, me pase de receptor y por lo tanto tenga otra percepción en el paciente. Por eso se sugiere que uno pudiera hacer variación de la frecuencia. Y esa frecuencia está dentro de esto que se conoce como espectro biológico de frecuencias. ¿Qué es el espectro biológico de frecuencias? Son las frecuencias que van a producir efectos biológicos en nuestros pacientes. Y como hemos visto, acá en TENS vamos a ver que existen frecuencias 100, 120, 200 Hz, 10 Hz y así sucesivamente, pero todas están contenidas en esto que se llama baja frecuencia. Hablaremos con un poquito más de profundidad en la clase de aula invertida sobre esto. Ahora, si yo estoy dentro de esta frecuencia y lo que quiero hacer es lograr el gate control o la liberación de opiáceos endógenos en base a la fasciculación, yo tengo que mantenerme en esas frecuencias. Por lo tanto, tengo que buscar una frecuencia en base a la frecuencia de entrega que voy a hacer en el paciente y entregarle otra frecuencia más para que se sumen y puedan producir el mismo efecto biológico, pero con una diferenciación de frecuencia. Por ejemplo, en este caso yo quiero obtener con 2 Hz, ¿qué cosa? Si yo tengo fasciculaciones, la intensidad produce fasciculaciones con esto, lo que estoy buscando es la liberación de opiáceos endógenos. Pero puede ser que el paciente con estos 2 Hz se acomode y por lo tanto yo agrego 8 Hz y eso significa que a estos 2 Hz se le van a sumar 8 Hz. Por lo tanto va a ir la frecuencia entre 2 hasta 10 Hz y después volver a los 2 Hz. Y así ir de ida y vuelta. ¿Bien? Esto se conoce, esta frecuencia que estoy entregando acá, se conoce como espectro de frecuencia, que se relaciona con la frecuencia de entrega. Y la oscilación del espectro es cuánto se demora en hacer ese cambio. ¿Cómo? En este caso yo tengo parámetros para TENS. Tengo una frecuencia de entrega de 80 Hz, un espectro de frecuencia de 40 Hz, o sea, la onda va de 80 a 120. Si la percepción es parestesia en el paciente, ¿qué estaría buscando? ¿Qué efecto biológico estaría buscando? La respuesta sería gate control, ¿cierto? Por lo tanto, ¿yo qué puedo hacer? La oscilación del espectro significa que yo puedo producir que pase de 80 a 120 Hz, por ejemplo, en este caso, 1 es a 1, que se demore un segundo en ascender y que se demore un segundo en bajar. Un segundo en ascender y un segundo en bajar. Puedo aplicar, mis equipos lo permiten, por ejemplo, en general los equipos de electroterapia permiten esto, los de pedestal que se conocen, que son los que están normalmente en centros clínicos, ¿ya? Modificar esto y puedo tener 6S6. ¿Qué significa eso? Que de 80 a 120 Hz va a demorar 6 segundos en ir aumentando su frecuencia y cuando llegue va a bajar en 6 segundos para poder lograr esto. ¿Bien? Por lo tanto, y así durante todo el ciclo de entrega de la onda. Y 1.30 o 1.31, dependiente del equipo, que son como los patrones más comunes, es que yo en un segundo cambio de 80 a 120 Hz y me mantengo durante 30 segundos en estos 120 Hz para luego, pasando los 30 segundos, bajar, por ejemplo, a los 80. En este caso estamos hablando solamente de ejemplos. Pueden ser otras frecuencias, pueden ser otros parámetros, pueden haber sido los parámetros anteriores. Yo puedo modificar. Y eso para evitar la acomodación. Ahora bien, usted me podrá preguntar, ¿cuál será la mejor opción? La verdad que la evidencia no decreta que la oscilación del espectro más idónea para cada cosa sea la eventualmente más positiva, porque la verdad que no existe evidencia, o por lo menos yo desconozco evidencia clara que diga, esta es la mejor de todas, por lo tanto usted podría elegir cualquiera, ¿ya? Porque no existe evidencia en eso, así como tampoco existe evidencia que defina que el aplicar el espectro de frecuencia disminuye el fenómeno de acomodación. Es muy empírico, es muy del hacer este conocimiento, y por lo tanto también le va a permitir a usted ir jugando con estos parámetros e irlos conociendo y ver cómo responde su paciente en base a esto. ¿Ya? Y si alguien se interesa, poder quizás investigar sobre esto. ¿Qué precauciones y contraindicaciones debemos tener con la aplicación de TENS? Como precaución, un dolor no diagnosticado, el marcapaso, yo puedo quizás aplicarlo en otra zona, ¿ya? Pero también tenemos que tener cuidado que sea alejada la zona del marcapaso porque pudiera ser este paciente tener alguna alteración un poco más severa y por lo tanto esto pasar de precaución a ser una contraindicación.
En enfermedades cardíacas, en epilepsia y en embarazos también se considerarían precaución, especialmente si yo lo coloco sobre la zona del embarazo alrededor del útero. Y donde se conoce como una contraindicación absoluta sobre el seno carotidio, sobre la piel dañada y sobre tejidos internos. La verdad que el TENS, como lo dice su nombre, es transcutáneo, o sea, deberíamos estar sobre la piel. Muy extraño que usted coloque un electrodo en un tejido más profundo que este. Muchos hablan de que la osteosíntesis podría ser un problema, pero por ejemplo, se ha visto que la osteosíntesis no tiene ningún camino asociado a esto. Esta publicación nos muestra la aplicación de un tipo de corriente que se llama alto voltaje, del TENS, y unas corrientes directas que se conocen como galvánicas. ¿Qué se vio? Se trató de entregar una corriente, se entregó una intensidad y se aplicó una osteosíntesis en un circuito eléctrico asociado a electrodos, en un ambiente como una pecera, con agua y con electrodos. O sea, no puede ser una corriente más directa sobre la osteosíntesis. ¿Y qué se midió? Si la osteosíntesis absorbía la corriente eléctrica y por lo tanto se aumentaba su temperatura, que es el gran problema, o sea, que la corriente eléctrica se sume y que caliente los tejidos y por lo tanto se provoca un daño, por ejemplo, ya sea en el periósteo del hueso o en el tejido blando asociado. Y la verdad es que lo que mostró la evidencia es que ni TENS, ni corriente de alto voltaje, ni la corriente galvánica aumentaron la temperatura de los tejidos, y por lo tanto, de la osteosíntesis, y por lo tanto uno podría definir que no sería una contraindicación. Y en el caso del TENS, que es importante tener claro, la sugerencia en TENS convencional y motor es el uso de pulsos bipolares, por lo tanto no acumulan energía. En cambio, los monopolares, que es la corriente galvánica y el alto voltaje, sí podrían acumularlo, pero en este caso no lo hace. ¿Bien? Y por eso es tan importante poder definir qué nos permite la evidencia en ello. ¿Ya? El TENS, como se fijan, no produjo ningún cambio de temperatura en el tiempo en la osteosíntesis. ¿Ya? Y lo mismo pasó con el resto. De hecho, descendió, pero no hubo una diferencia significativa en ello. ¿Qué mala práctica podemos encontrar? Por ejemplo, desde la decisión terapéutica, haber elegido mal el tipo de TENS en el paciente, un paciente con mucho dolor, yo le puse directamente TENS intenso, por lo tanto estamos ahí en un problema. La colocación incorrecta de electrodos, yo dije, esto es sistémico, entonces como le dolía la mano se lo coloco en el pie, ¿ya? Quizás ahí hay un problema. El empleo con defectos de gel, que los electrodos adherentes no permitan una buena adherencia, o que yo le coloqué gel, ahí fue excesivo el gel y se empezó a desplazar el electrodo y yo no lo amarré, que apliqué, porque tengo una sesión muy corta, voy a colocar solo 10 minutos. Quizás no, tal vez mejor ni siquiera aplicar eso, porque tal vez no va a tener un efecto positivo en el paciente. O estar cambiando definitivamente la técnica también puede ser un problema de mala práctica. Otros elementos que tenemos que tener ojo es que las baterías estén gastadas, esto está adecuado especialmente a los TENS portátiles, que los electrodos estén deteriorados, ya sea sucios, rotos, desgastados o con crema, que por ejemplo el paciente tenía crema en la piel y usted colocó los electrodos sobre la piel, ya esa crema le da resistencia, por lo tanto podemos llegar a quemaduras. Y esas quemaduras pueden ser severas en el paciente. Una quemadura eléctrica, como veíamos en la clase de introducción a la electroterapia, es bastante compleja porque nosotros podemos ver la superficie de una manera, pero en la profundidad puede haber un mundo que quizás no nos dimos cuenta y provocamos un daño mayor. Ya para terminar, ¿qué nos dice la evidencia? Hay un par de publicaciones que son interesantes poder ver, que ya son un poco antiguas, pero la verdad que son bastante buenas para poder definir algunos elementos. Por ejemplo, en este caso se aplicó TENS y se vio qué es lo que pasaba con el umbral motor. Se aplicó un TENS buscando el gate control, ya sea con estos parámetros como con estos parámetros modulados, y se comparó con un TENS placebo. ¿Ya? El TENS, el ancho de pulso era de 200 microsegundos, no milisegundos como está ahí. ¿Ya? Y lo que se buscó fue el umbral doloroso en personas sanas que no tenían dolor, y se hizo con el algómetro de presión una presión hasta llegar al punto de dolor. Y ahí se evaluó y se dijo, ya, son tantos kilos para poder percibir dolor. ¿Por qué podría ser interesante hacer un estudio en una persona sana? Porque lo que muestra este estudio tiene relación con el umbral. Y puede ser que llegue un paciente a su consulta que no tenga dolor en ese momento, pero cuando hace ejercicio terapéutico le duele. Y quizás le duele y usted necesita que haga ejercicio terapéutico porque ese se justifica para poder tratar este dolor en el paciente.
Por lo tanto, esto podría aumentar el umbral y permitirnos ver qué es lo que ocurre respecto del ejercicio y que el dolor no exista como anestesia, como veíamos anteriormente, sino que exista un control del dolor y por lo tanto el paciente pueda hacer este ejercicio que le va a permitir no tener el dolor que ya tiene en este paciente. Se hizo un estudio donde se randomizó, se reordenó y se aplicaron, en cada persona se aplicaron los 3 tipos de TENS, el placebo, el constante y el modulado, buscando en estos 2 últimos el gate control, y se midió en diferentes tiempos la aplicación del umbral. En base a esto se entregó una duración y se vio que la aplicación de TENS modulado y constante fue significativamente mayor el ascenso del umbral que lo que ocurría con el TENS placebo. En el caso del TENS placebo no había diferencias en el umbral, que en este caso está ubicado en esta zona. Por lo tanto, al no haber esa aplicación o esa intervención, veíamos que no se lograba el control del dolor. ¿Ya? O sea, no había este umbral del dolor, perdón, modificado. Y entre el modulado y el constante había una mejor respuesta respecto del umbral cuando se aplicaba modulado, pero al final del tiempo no había diferencias significativas entre estos dos. Por lo tanto, ya tenemos una justificación en pacientes con dolor. Quizás, si sabemos que viene esta segunda parte donde puede haber dolor, podría ser bueno la aplicación de un agente analgésico previo a la actividad física. Ahora, este estudio es un estudio que se realizó en ratas, es un estudio antiguo ya, de muchos años, pero que es bastante interesante porque nos habla de qué es lo que pasa con los opiáceos endógenos. Se utilizaron ratas, se aplicó un elemento que se llama carrejanán, que el carrejanán lo que hace es producir un efecto de hiperalgesia y edema en ratas, ¿ya? Algo parecido a un dolor agudo, ¿ya? Y ese carrejanán se aplicó para tener el modelo de estudio. Y además se aplicó otro medicamento en algunas ratas que se llama naltrexona, que es un bloqueador o un antagonista selectivo de los opiáceos. O sea, en el receptor opioide, donde va a llegar el opiáceo endógeno, en este caso la naltrexona se posiciona y bloquea la señal. Se midió el fenómeno doloroso en estas ratitas utilizando un sistema compresivo y utilizando el reflejo de escape o retirada de las ratitas, por lo tanto había una presión, que esa presión cuando la ratita sacaba se calculaba y se medía. Normalmente las ratitas toleraban sin el carrejanán hasta 500 gramos, pero las ratitas se veía el dolor cuando no aguantaban esos 500 gramos, sino que aguantaban menos. Ahí vamos a ver qué pasa con la gráfica. ¿Ya? Y se utilizaron 2 tipos de TENS, un TENS motor y un TENS buscando como una especie de TENS convencional. En las ratitas no se le podía pedir la parestesia como fenómeno, pero sí se buscaba una contracción moderada, mantenida, y después se bajaba para poder llegar a esto. Bien. Se realizó de la siguiente manera. Yo acá les voy a mostrar como una especie de línea de tiempo. ¿Ya? Esa línea de tiempo está dividida en 6 horas, se hizo una medición del umbral y luego se aplicó el carrejanán, ya en las ratitas. En algunas ratitas lo que se hizo fue hacer la aplicación del carrejanán y a los 30 minutos, a las 2 horas 30 minutos se aplicó TENS por 30 minutos, ya sea el TENS convencional como el TENS motor. Y se volvió a medir a las 3 horas, 4 horas, 5 horas y 6 horas. ¿Ya? En algunas ratitas, además de hacer la medición del umbral y el carrejanán, lo que se hizo fue, a las 2 horas, la aplicación de la naltrexona, que es este bloqueador opioide. ¿Ya? Luego, a las 2 horas y media se aplicó por 30 minutos TENS, o sea, se volvió a medir a las 3 horas, y luego a las 4, a las 5 y a las 6 horas. ¿Bien? La naltrexona aquí es el punto importante porque nos va a definir si el TENS es capaz o no de producir la liberación de opiáceos endógenos. Sin mirar esto podemos ver la siguiente gráfica. El eje Y corresponde a la hiperalgesia, medida en gramos. Si recordamos, el reflejo de escape de las ratitas tenía que ver con la cantidad de gramos. Las ratitas toleraban 500 gramos, por lo tanto había 0 diferencia, más o menos acá. Mientras menos gramaje toleraban, era porque más les dolía. ¿Ya? Entonces, se comparó esto, la línea de tiempo, en
0 horas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 horas, 2 horas y media se aplicó el TENS y se hizo esto. Se le aplicó Carrejanán, ¿ya?, a 3 grupos de ratita, una ratita control, que corresponde al círculo blanco, triángulo corresponde a la ratita que se le aplicó en la zona donde se aplicó el Carrejanán, o sea, en la patita que se le aplicó el Carrejanán, se le aplicó un TENS de baja frecuencia, y el cuadrado es donde se aplicó un TENS de alta frecuencia, en la misma patita. ¿Bien? Por lo tanto, todas las ratitas estaban sin dolor en el principio, se colocó el Carrejanán, se midió a la hora, si ya nos fijamos, ya hay un reflejo de escape en las 3, sin diferencias significativas en las 3, a las 2 horas, sin diferencias significativas, se aplicó a las 2 horas y media el TENS durante 30 minutos para los dos grupos, ¿ya?, el triángulo y el cuadrado, y el grupo control está acá. Y aquí ya podemos ver algo. El grupo control, donde no se aplicó TENS, pero sí se aplicó Carrejanán, estuvo con mayor dolor. Y si nos fijamos, el grupo baja frecuencia como alta frecuencia, baja frecuencia como alta frecuencia, tienen diferencias significativas con el grupo control. Y si nos fijamos en el gráfico, mejora. Hay una mejoría del dolor en estas ratitas, desde la perspectiva de lo que estamos viendo del reflejo de escape. ¿Bien? Por lo tanto, mejora. ¿Qué ocurre? Hay una mejoría cuando se aplican estos 30 minutos de TENS, se saca el TENS, se vuelve a aplicar se vuelve a medir a la cuarta, quinta y sexta hora, pero si nos fijamos, a la cuarta hora, solo el grupo baja frecuencia mantuvo el efecto analgésico relativo versus el grupo control, que seguía con dolor, aunque un poquito menos, pero el grupo TENS convencional o de alta frecuencia estaba con dolor similar a el grupo control. ¿Qué nos dice esto? Que el TENS convencional tiene un efecto ya poco duradero versus el efecto motor. Y aquí ya podríamos encontrar una evidencia de algo. ¿Por qué el TENS convencional tiene un efecto poco duradero y el TENS motor lo tiene? Y aquí nos metemos en el concepto del estudio, la liberación de opiáceos endógenos. Nos dice, se liberan opiáceos endógenos. El TENS convencional pareciera ser que no libera opiáceos endógenos y el TENS motor sí. Veamos si la evidencia nos dice esto. Ahora, ¿qué pasa? Las ratitas con Carrejanán igual en algún momento volvían a tener un poquito más de dolor, ¿ya? Pero si vemos en el tiempo, el Carrejanán deja de ser algo que les provoque dolor a las ratitas, y esto es bien importante para la preocupación que podemos tener de estos animales que les permitieron a los autores hacer esta investigación. ¿Ya? Ahora, ¿qué se hizo? Se aplicó lo mismo, un grupo control, pero se utilizó a un grupo en donde se le aplicó TENS de baja frecuencia y alta frecuencia, pero a nivel contralateral. O sea, a la ratita le colocaron el Carrejanán acá y le colocaron el TENS en el otro lado. ¿Ya? Por lo tanto, si nos fijamos, a la primera hora, dolor, a la segunda hora, dolor, a la tercera hora, dolor, el grupo control estaba con dolor similar a la imagen anterior, pero el grupo alta frecuencia, ¿ya?, y baja frecuencia tenían diferencias significativas. O sea, esto nos está justificando que la aplicación de electroterapia, de electroanalgesia, se puede hacer contralateral a la zona de dolor cuando nos encontramos con pacientes que pudieran tener algo por lo cual yo no pudiera aplicar en esta zona. ¿Ya? Y por lo tanto, nos está justificando un elemento que es clave también desde la perspectiva terapéutica. Y si nos fijamos, es similar al gráfico anterior, ocurrió lo mismo. Y así lo mismo también a la cuarta hora. A nivel contralateral, el opiáceo endógeno siguió con su efecto analgésico, el TENS convencional no cumplió con su efecto analgésico y se pareció todo el camino siguiente a lo anterior. Por lo tanto, ya aquí ya estamos viendo dos puntos importantes, que es que el TENS motor tiene un efecto analgésico prolongado y el cambio, el TENS convencional no lo tiene. ¿Ya? Y que yo puedo aplicarlo a nivel contralateral y a nivel ipsilateral a la zona de lesión, buscando más o menos los mismos efectos.
Ahora acá se pone un poquito más complejo, porque lo que hicieron fue aplicar TENS de baja frecuencia y de alta frecuencia en la zona donde estaba el dolor en la ratita, pero lo que hicieron fue aplicarle solución salina a la zona, o sea, para tener el pinchazo y para que nadie dijera que fue el pinchazo el problema, o la naltrexona, que era el bloqueador opioide. Y aquí esto es clave. Vemos lo mismo a la hora, tenemos dolor, se aplicó las 2 horas la naltrexona, se aplicó TENS a los 30 minutos, y fijémonos acá. El grupo naltrexona ipsilateral baja frecuencia se parece ¿a qué grupo? Al grupo control. ¿Por qué? ¿Qué creen ustedes que puede estar pasando? El grupo con naltrexona, como tiene un bloqueador opioide, ¿qué es lo que va a pasar? Se bloquea, y por lo tanto el efecto del opiáceo endógeno no es alcanzado y pasaría a ser como que no tuvo efecto en este momento. En cambio, el grupo solución salina baja frecuencia y los dos grupos, ya sea solución salina y naltrexona para alta frecuencia, sí tuvieron efectos analgésicos. ¿Ya? Y aquí es importante, porque ¿por qué no pasó que el de alta frecuencia, naltrexona, no le pasara lo mismo a este, que al grupo baja frecuencia? Porque el TENS convencional o de alta frecuencia no tiene efectos sobre la liberación de opioides endógenos. Ya nos está diciendo eso. Por lo tanto, ahí tenemos la tercera respuesta de esto. Y además tenemos una cuarta respuesta que se asocia a el efecto de los opiáceos endógenos. Si ustedes se fijan, la naltrexona, que está acá, a la cuarta hora el grupo naltrexona baja frecuencia vuelve a tener un efecto analgésico, y que es significativamente mejor que los dos grupos de TENS de alta frecuencia o el convencional. ¿Por qué? Porque parecerá ser, y esto es para a modo de estudio, que la naltrexona dura poco en el tiempo como bloqueador opioide, ¿ya? Y por lo tanto, el opiáceo endógeno circulante todavía está presente. Y está presente y por lo tanto puede ocupar el espacio sobre el receptor y por lo tanto controlar el dolor en los pacientes. Y tratar de parecerse al grupo que no tenía el naltrexona. Por eso también es un punto importante. Y aquí es donde desde la decisión terapéutica hay algunos que dicen o definen que la aplicación de TENS motor podría ser una decisión terapéutica clave, porque los opiáceos endógenos duran más en el tiempo, ¿ya? Y pueden tener efectos sistémicos siempre y cuando yo no los pueda utilizar en la zona de tratamiento. Pero lo importante es que nos dice que son duraderos en el tiempo. El problema es que si yo tengo un paciente que tiene dolor, puede ser que el umbral motor esté por sobre el umbral nociceptivo. Y eso significa que para llegar a lo motor, estoy llegando al dolor. Y eso puede ser también una complicación. De ahí que yo tengo que saber tomar una decisión y poder poner en la balanza qué es lo mejor para mi paciente y qué podría ser lo peor para mi paciente en torno a la decisión en base a las características físicas e idóneas del agente físico que lo hacen ser elegible para el tratamiento de nuestros pacientes. Lo último, ya dentro de estas diapositivas, es ver que se comparó el grupo control, ¿ya? El grupo naltrexona contralateral, o sea, se aplicó Carrejanán acá, se colocó TENS acá, pero el bloqueador opioide se colocó acá, ¿ya? Y se aplicó ipsilateral a la naltrexona y se aplicó ipsilateral en baja frecuencia. ¿Para qué? En este caso los autores lo querían estudiar respecto de qué es lo que pasa con la naltrexona. Y se define que la naltrexona tiene un efecto local y no sistémico, debido a que cuando yo lo coloco a nivel contralateral, existe una diferencia significativa, ¿ya? Si se coloca la naltrexona a nivel contralateral, existe una diferencia significativa tanto para el grupo naltrexona ipsilateral y TENS, y para el grupo control, ¿ya? Acá la ventaja es que aún y todo pareciera ser que, aunque la naltrexona estuviera presente, igual los opiáceos endógenos tienen algún efecto positivo, porque este grupo se diferencia de este de una manera y se diferencia con este de otra manera. Por lo tanto, en estos hay diferencias no evidentes, pero existen diferencias en esto.
que lo podemos ver en el circuito por acá. ¿Bien? Así que con esto concluimos de que el TENS motor libera opiáceos endógenos, que el TENS convencional no los liberaría, que esos opiáceos endógenos se pueden utilizar a nivel, se puede hacer la aplicación a nivel contralateral para poder controlar el dolor, así como también el TENS convencional se puede hacer a nivel contralateral para controlar el dolor, pero que los opiáceos endógenos son duraderos en el tiempo, en cambio el TENS convencional no es duradero. Y ahí donde nosotros podemos ir discutiendo cuál es la mejor opción terapéutica para poder decidir en un primer momento o ya más avanzado en nuestro paciente, o quizás hasta en la misma sesión, porque quién sabe, podríamos decidir aplicar TENS convencional primero y en la misma sesión después colocar TENS motor para que el paciente tenga una acumulación mayor de efectos analgésicos. Por lo tanto, ya sabemos ya las características de este, vamos a ver, hemos visto cómo se definen, cómo actúa y qué cosas son las que debo saber, y si tiene alguna acción terapéutica, la evidencia nos mostró algo, pero también nosotros podemos ver después de nuestra práctica clínica cómo funciona. Espero que les haya servido esta clase, muchas gracias, y esta es la parte final de la clase de TENS. Es bueno que sepan que las bases de la clase de TENS nos van a permitir también conocer las bases para la clase de corriente interferencial TIF, que es nuestra siguiente clase. Muchas gracias.